Así es. Maestro Fernández Arego, ¿qué lo llevó a usted a escribir este libro? ¿Cuál es la fuente de inspiración que tuvo para escribir este libro? Sin darme cuenta, la fuente de inspiración fue Sartre. En El ser y la nada, una de las figuras que encontramos en ese libro es la mirada. Y la mirada es el ser que nos atribuyen los demás, cómo nos ven, y que puede estar en concordancia con lo que uno cree que es, o puede estar en discrepancia y rechazar, decir no, esa identidad que usted me atribuye no es la mía, está usted equivocado, me está usted desnaturalizando. Entonces, en ese momento no caí en que la mirada tenía que ver con la identidad, pero esa figura me quedó muy grabada. El año 47, fines, comienzo del 48, estuve 5 meses y medio en La Habana en una conferencia mundial de Naciones Unidas. Yo estaba como secretario, trabajaba en relaciones en esa época. Un día caminando por una calle veo en un teatro una obra de Sartre, Huis clos, a puerta cerrada. Caramba, dije, una obra de Sartre, no perdí tiempo, me senté en el teatro. Y era una obra que desarrollaba la mirada, si mal no recuerdo, eran 3 personas en una habitación y luchaban cada una por su identidad contra la identidad que él le proporcionaba las otras. Entonces era eso. Caramba, eso me volvió a traer a la memoria la mirada de Sartre. El año 1977 me fui a Italia, estuve ya 5 años y pico. Como yo digo, mi doctorado tollado, ya que no lo pude hacer de estudiante, que tenía que trabajar de joven. Apenas llego, empiezo a ver jurisprudencia y encuentro una sentencia, que la cito en ese libro, una sentencia interesantísima. Gracias, que más o menos era así. Decía esto. En esa época había un referéndum en Italia, referéndum abrogativo, porque había una ley que había aprobado el divorcio. Entonces todas las fuerzas contrarias reunieron las firmas necesarias para un referéndum destinado a lograr la abrogación derogatoria de la ley. Y este grupo organizador de esta tendencia contra el divorcio publicó unos afiches con 2 imágenes, 2 figuras de 2 personajes. No sé si era una pareja o 2 hombres, ya no me acuerdo, pero eran 2 seres humanos y que ellos decían son campesinos, eran hombres y mujeres, son cónyuges y están contra el divorcio, decía el afiche. Y resulta que esos 2 personajes eran miembros de la comisión que había redactado justamente la ley del divorcio. Y protestaron, ¿no? Porque no somos campesinos, somos juristas, no somos cónyuges, ya no me acuerdo la tercera que acabo de decir. Total, desvirtuaron las 3 identidades que este afiche, este cartel distinguía. Entonces el juez, que todavía no tenía la identidad en la cabeza, dice, han atentado contra la imagen y el nombre. Y yo dije, aquí está la identidad, la mirada de Sartre, dije. Y eso lo digo en el prólogo. Y entonces el tema me entusiasmó, la identidad, que esa idea que me estaba dando vueltas en la cabeza hace tiempo, la identidad, y ahí me puse a trabajar. Sobre la identidad, vi bastante jurisprudencia italiana, un poco de
doctrina, 3 leyes que había en esa época y salió ese libro, ¿no? Pero que ese libro tiene un aporte. Aparte que fue la primera vez que sale un libro de este tipo en Latinoamérica, tiene un aporte que distingue la identidad en dos, siendo una como la moneda con 2 caras. Por un lado, la identidad estática, la que no se cambia. Por ejemplo, ¿qué no se cambia del ser humano? Pues nuestra anatomía, nuestra huella digital, nuestro genoma. Ahora podemos hablar de eso, en esa época no se conocía el genoma. Hay las cosas que nos identifican para siempre, dónde nací, quiénes fueron mis padres, lo que se llama normalmente la identificación, lo que hacen la pipa y todo, dónde nació, quiénes son sus padres, etcétera, 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 qué huellas tiene, a ver, la huella digital, tiene un lunar por acá, todo eso que no cambia. Esa era la idea que existía sobre la identidad. Y yo le agregué la otra faceta, que es la identidad dinámica. Que no llegaron a eso porque todavía no sabían que la libertad era el ser del hombre. Y precisamente por ser libres, vamos creando nuestra propia identidad en el camino. Y siendo iguales todos, no hay 2 idénticos. Todos somos seres iguales, pero no hay 2 idénticos. Porque somos libres y cada uno escribe su biografía. Podrán haber biografías muy parecidas, casi iguales, pero nunca idénticas, ¿no? Entonces ese fue el motivo, ¿no?, por el cual me metí en este tema. O sea que Assad, que es uno de mis autores favoritos, fue el que me motivó, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Esto significa que la filosofía existencialista ha sido para usted como un fundamento para que a partir de ahí desarrolle toda su obra escrita. Efectivamente. Yo fui alumno de la Facultad de Letras, terminé Letras 4 años, hoy le llamaría que estudios generales, Facultad de Humanidades, no sé. Ahí estudié filosofía, porque sin darme cuenta yo tenía una vocación filosófica, que al final de cuentas el filósofo es el que se pregunta siempre qué es esto, para qué es esto. Todo el que se pregunta esto es un filósofo, aunque no sea profesional, ¿no? Y entonces yo tenía una vocación filosófica de la cual no advertía en ese momento. Y en los años 43, 44, 45, hasta el 47 que estaba en la Facultad de Letras, hice 2 años paralelos con Derecho primero y segundo Derecho, y tercero y cuarto Letras. Llegaban recién los libros de Europa, traducidos al castellano, sobre la filosofía existencial. Y algunos venían de Argentina, ¿sí? Y en esa época los libros, se acuerdan que venían en cuadernillos, y había uno que tenía un cortapapel y rompiendo el cuadernillo, y yo rompía los cuadernillos. Mis profesores no habían leído esos libros, Kant, Fichte, Spinoza, eso era lo que me habían enseñado, y tantos otros. Pero yo descubrí, caramba, a través de estos libros que fui encontrando, Sartre, por ejemplo, Heidegger, Zubiri, Naturaleza, Historia y Dios, y Jaspers, Marcel, empecé a descubrir algo que me fascinó. Los filósofos que había estudiado miraban el ser de los entes del mundo, el ser de la mesa, el ser mesa. Mucha especulación extraordinaria, pero nunca nadie se preguntó por el ser del ser humano. Y aquí encontré que se desarrollaba justamente que los filósofos, después de mirar hacia afuera, voltearon su mirada hacia la interioridad de cada uno. Yo me pregunté, ¿por qué este cambio? Y parece que encontré 2 razones, de muchas otras que pueden haber y que yo no advierto. Una razón era que entre la Primera Guerra Mundial fue terrible. Y entonces, justamente esta escuela nace después de la Primera Guerra Mundial, entre las 2 guerras. Y tiene
Después cayó en mis manos un libro extraordinario, El concepto de la angustia, del danés Søren Kierkegaard, escrito en 1844, 49, no recuerdo bien, a mitad del siglo XIX, justo por ahí, antes de llegar un poquito antes de la mitad del siglo, un año, 2 años, no me acuerdo, 1849 creo. El concepto de la angustia era, Kierkegaard era alguien que se interesaba por el pecado, quería descubrir la psicología del pecado. Y claro, de repente se encuentra Kierkegaard que para pecar hay que ser libre, escoger entre el bien y el mal, entre el pecado y la salvación, y descubre la libertad. Se fascina con la libertad y hace una descripción del ser humano también muy interesante que me sirvió de inspiración a mí para hacer la mía. La descripción del ser humano como lo veo yo, pero mucho, mucho tomado de Kierkegaard. Y después descubrí Kant, pues, me acordé que Kant hablaba de la libertad, pero muy poco. Y después encontré Fichte, que era mucho mejor, interesantísimo Fichte, que son los antecedentes que yo descubro, puede haber otros. Pero que todo esto es recogido por esta escuela, desarrollado por ella, y encuentran al ser humano como un ser que es libertad, que la libertad no es algo exterior al hombre, que no se sabe dónde anda, sino que es el ser del hombre, y que además el ser humano en su estructura es coexistencial, es un ser social, es suyo, y segundo es temporal, tiene un alfa y un omega entre la concepción y la muerte, que es el tiempo que tiene que desarrollar su libertad, su proyecto, ¿no? Y ahí encontré la idea de proyecto también, y en el derecho como libertad, mi tesis de bachiller, y hablo del proyecto, en varios párrafos. Un alumno mío lo descubre y dice, pero usted ya descubrió esto. Esto significa que, desde el punto de vista de la filosofía en términos generales, pasando al mundo jurídico, podría sostenerse de que Carlos Cosio es el que rubrica su pensamiento. Exactamente. Justamente por esa época llega a mis manos 1944. No puedo olvidar, son fechas para mí que me impactaron porque ahí fue mi formación. El año de nacimiento de Domingo García Belaúnde. ¿Cómo? El año de nacimiento de Domingo García Belaúnde. Así, fíjese, ese año me llega pues el libro de Carlos Cosio, La teoría ecológica del derecho. La leo, caramba, un gran filósofo que justamente toma lo que yo estaba haciendo, la filosofía de la existencia, el pensamiento de Husserl, y llega a la teoría ecológica, que es una teoría un poco individualista, ¿no? Que se funda en el ser humano nada más. Y con él mantuve una buena amistad porque lo conocí el año 53 en Buenos Aires. Yo recién casado, el año 53 fui a Buenos Aires y no sé cómo lo encuentro. Y ya había leído su libro y nos hicimos amigos. Después estuve en el Perú, antes, sí, el año 51 estuve en el Perú para el Congreso Internacional de Juristas. por el centenario de San Marcos. Por los 200 ¿No? años. Me había olvidado, es ahí donde lo conozco, ¿no? En 53 al 51. Me lo presenta don José León Barandiarán. Y León Barandiarán, en un escrito que hace sobre mi persona, creo que a raíz de la presentación de mi libro El derecho a las personas en el año 60 y... La noción jurídica de persona. No, derecho a la persona. Publicado por San Marcos. Derecho a la persona, no, se lo voy a traer. Ha salido la 12ª edición, ahorita. Esta es la 12ª edición, ¿ve? Acaba de salir.
donde le he cambiado toda la primera parte. Perfecto. Es la exposición de motivos, me ha quitado exposición de motivos el famoso editor. Ahí hay una presentación de León Barandiarán y ahí dice, si me permite, vamos a buscar dónde está. Sí. Es la presentación de León Barandiarán. Aquí está. Ahí está. En algún lugar dice que me presentó a Carlos Cosio, yo estoy súper lejos. Creo que es acá donde dice que entregó a Carlos Cosio mi tesis y le dijo, he aquí a un cosiano. ¿Dónde está esto, por Dios? De repente es por otro lado. Pero en algún artículo, de repente es en el discurso que él dio cuando viajé a Europa en el año 77, podría ser, sí, no es aquí, pero le doy esto también, porque está renovada la primera parte. Y ahí dice, le presento a un gran cosiano, le dice a Cosio, y le entrega mi tesis. Cosio estaba en el Bolívar, lee la tesis, regresa, me invita a tomar té al Bolívar, conversamos. Él, claro, no estaba de acuerdo con la teoría tridimensional, sino con la evológica, pero yo había recogido muchísimo de él, pero no llegué a su conclusión. Es como que recoge de Kelsen, yo también recogí mucho, pero no llegué a su conclusión. O como Recassenciches también, fantástico, pero en vez de llegar al puerto, llega a otro puerto. Pero podemos recorrer todos el mismo camino, o un camino donde hay muchas cosas comunes. O sea, y entonces Cosio dice que regresa y le dice a León Barandiarán, no pierdan a este joven, tómenlo para docencia, después de haber leído mi tesis. Y de ahí nos hicimos amigos y nos hemos comunicado por carta mucho. Él respetó mi posición tridimensional a pesar de que era un hombre muy impetuoso y muy polémico. Conmigo aceptó mi tesis, ¿no? Aceptó mi tesis tridimensional y yo le expliqué por qué, ¿no? O sea, la teoría ecológica del derecho fue para usted también fundamental. Desde Para el mí punto de fue un vista libro jurídico. fundamental. Para mí fue fundamental, como han sido todos los libros de Jasper, de Sartre, de Heidegger, de Marcel, de Zubiri. Por ejemplo, el libro de Zubiri me sirvió muchísimo, Naturaleza, Historia, Dios, porque cuando entro primero de Derecho ya yo pues conocía algo de lógica, había estudiado, porque tenía una vocación, no me daba cuenta en ese momento por estudiar lógica. Inclusive discutí con Paco Miro Quesada mucho y le hice cambiar de opinión, porque él estaba con los grandes lógicos de esa época que decían que la norma era una prescripción. Los grandes, ya no me acuerdo, Luj, ahí en la noción jurídica de persona creo que lo cito, ¿sí? Y un día le digo, Paco, pero no, le digo, no hay una prescripción pura. La norma es un juicio descriptivo prescriptivo. Porque para prescribir hay que describir lo que usted prescribe. Si dice Antonio, cierra la puerta, usted está describiendo que hay un ser humano que es Antonio. Segundo, que hay una puerta, que la puerta está cerrada. Y tercero, una acción, abrir, el verbo abrir. Entonces es una prescripción que se funda sobre una descripción. Entonces para mí, le dije, la norma, y hasta ahora sigo pensando, es un juicio disyuntivo, descriptivo, prescriptivo. Pero volviendo a la lógica, entro a primer año con Bautista de la Valle, en la primera clase de introducción al derecho, con una voz embolada, dijo, el objeto del derecho, según Hans Kelsen, es la norma. Y yo dije, qué locura la norma, pero si la norma es pensamiento puro, hueco, ¿no? Que se puede llenar y se puede simbolizar, dado A debe ser B, o dado no B debe ser S, dado una facultad o derecho subjetivo debe ser un deber, o si se incumple o se transgrede el deber debe haber una sanción. Por eso no hay antijuridicidad, todo es jurídico. El delito es exquisitamente jurídico cuando lo definen los grandes penalistas como lo antijurídico. No es antijurídico, es lo ilícito.
lo injusto, lo prohibido, pero jurídico, precisamente jurídico prohibido, jurídico ilícito, jurídico injusto, ¿no? Entonces yo rechacé esa tesis, descubrí que decían que no sabía cuál era el objeto del derecho, uno decía la norma, otro la justicia, otro decía la vida humana, la escuela formalista, la naturalista y la sociológica realista. Y yo, que había leído a Zubiri, dije, había leído que Zubiri decía una ciencia que titubea o tiene dudas sobre su objeto, es una ciencia inmadura. Todas las ciencias tienen un objeto, no se puede estudiar simultáneamente tres objetos diversos en una sola ciencia. Y efectivamente revisé todas las ciencias, todas tenían pues un objeto: la botánica, la planta, la zoología, los animales, la astrología, los astros, la sociología, la organización social, y así. Y dije, ¿cómo? Y yo estoy estudiando Derecho y no sé cuál es el objeto. No puede ser. Y ahí sale mi tesis, bosquejo. Y ahí viene una determinación ontológica del derecho. Y ahí viene la interacción de los tres elementos del pisco sour. No puede dejar de ver pisco, ni limón, ni azúcar o amargo de angostura, pero ninguno de por sí es el concepto pisco sour. Cuando estudia el pisco sour tiene que estudiar los tres objetos. Así es. Este libro fue publicado en 1992. Sí. Hace 20 años aproximadamente. Sí. Mucha agua ha corrido bajo el puente. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el secreto para que este libro siga manteniendo las vigas maestras, a pesar de que hay en este mundo globalizado nuevos cambios estructurales en el mundo jurídico? Yo me pregunto, ¿puede ser acaso el respetar y investigar las categorías o los conceptos categoriales, y a partir de ahí se puede ampliar horizontes en otros temas que van saliendo coyunturalmente hablando? Yo diría que mi formación filosófica elemental, porque no soy un filósofo profesional. Alguna vez me preguntaron que si yo era filósofo, le dije que no, a lo más yo soy un pensador, le dije. ¿No? Pero todo pensador en el fondo es un filósofo, pero no profesional. Yo no me dedico, yo tomo de la filosofía lo que me es útil para el derecho. Yo creo que sí. Yo creo en el segundo renacimiento a partir de la primera mitad del siglo XX, cuando se descubre que el ser humano no es un animal racional, sino es un animal libre. Ahí todas las ciencias tienen que revisar sus supuestos y sus instituciones también. Yo creo que ese es el momento de gran cambio. Y estamos en un momento de transición entre un pasado individualista, patrimonialista, justamente inspirado en el animal racional, ¿no? Y una época personalista, humanista, estamos en transición. Ya hemos hecho algunos avances, no lo suficientes. Mire usted, qué casualidad, 1948, fines de la primera mitad del siglo, Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, basado justamente en la filosofía de existencia. Se dan cuenta que realmente el ser libre hay que protegerlo, ya no como animal, sino como un ser libre. Y empiezan a crearse los tribunales internacionales y empiezan ya no el derecho de las personas, sino se habla de derechos humanos, que en el fondo son los mismos. Caramba, todo esto es la filosofía de la existencia tan denigrada por los filósofos lógicos, extremadamente racionales, lo que dicen esto, ¿no? Entonces, despreciaron la filosofía de la existencia. Yo creo que yo nunca la desprecié, al contrario, yo la cogí con alegría, ¿no? Me fascinó, y yo creo que eso me permitió ver el bosque. Y por eso he podido escribir un poco sobre derecho penal, un poco sobre constitucional, cosas que no son mi materia, que yo me he dedicado al derecho de las personas, la teoría del derecho, responsabilidad civil, son mis tres campos, ¿no?, favoritos. Porque su formación, entiendo, filosófica, se lo permite. Entonces, a partir de esa fundamentación filosófica, usted puede abrir diversas avenidas, y en el caso de autos del derecho a la identidad personal, claro, no es una excepción a la regla. Claro, si no hubiera leído Sartre, no hubiera salido ese libro. Así de simple. Una última pregunta con cargo a que
en otra ocasión dialoguemos también, por la forma tan amena y tan lúcida que usted recuerda cada uno de los autores, sus obras, con una memoria envidiable. Yo pienso de que el tema del derecho a la identidad personal ha sido para usted uno de sus temas favoritos, que lo tuvo guardado años y que andando el tiempo, en 1992, recién lo dio la estampa. ¿Es correcto eso? Es correcto. Y como le digo, la idea empieza en los años 40, me empieza a dar vueltas en la cabeza y el proceso es hasta el año 77, digamos, sí, de los años 40, digamos 47 a 77, por poner una fecha de inicio, puede ser un poquito antes, el 77 que veo esta jurisprudencia de este famoso cartel, ¿no? De esta, en Roma, un juez, y digo, pero esto es por la identidad, esta es la mirada, y lo digo ahí en la presentación, ahí hago el por qué escribí este libro. Cada libro tiene un motivo, uno escribe un libro no porque sí, sino por una razón. Por ejemplo, ese libro de responsabilidad civil del médico y el consentimiento informado, lo escribo cuando descubro que la libertad, así como en todo el derecho, es toda la medicina. Y me acuerdo, digo, cuando era niño, iba el médico a mi casa con un maletín, auscultaba la parte orgánica funcional, el cuerpo en sentido estricto. No sabían que teníamos psique. Recién en el Perú, en los años 40, Carlos Alberto Seguín, este gran psiquiatra, fui a escuchar una conferencia, introduce por primera vez la medicina psicosomática en el Perú en los años 40. Ya el médico dejó de ser el único que veía solo la parte orgánico-funcional y encontró que había enfermedades que tenían su origen en la mente y que al revés habían enfermedades psicosomáticas que influían en las psíquicas, y así que había una relación, siempre había una relación, ¿no? Y yo me di cuenta de esa relación también manejando en los Alpes suizos. Yo ignorante, no sabía manejar, subí a los Alpes y de repente empezó a nevar y yo manejaba un precipicio y un cerro y pasaban los autos y me hacían así con el dedo, y cuando me hacen así con el dedo aquí, yo creo que la llanta está baja. Decían, no, la llanta está bien, ¿qué me señalan? Y de repente me di cuenta que todos tenían cadenas y que yo me podría haber resbalado y sentí frío en las manos. Es la primera vez que he sudado frío en las manos, no me puedo olvidar, porque sentí cerquísima la muerte. Otra vez Dios interviene. No soy fanático, que conste, no soy fanático, soy de una apertura mental absoluta, pero sí creo pues en Dios. No sé cómo será Dios, no sé, pero le llamo Dios a esta mano que me ayuda en ciertos momentos, y ya hay un sitio en que se abre un hotel, justo llego al hotel con ajustes de ahí me quedé a dormir hasta que terminé de nevar, ¿no? Ahí me di cuenta de la influencia del soma, o al revés, de la psique, el temor, el miedo, en las manos, en la parte corporativa. Y además, también cuando uno está nervioso, el estómago se desarregla, para decir dos casos comunes, y habrá otros más complicados que los médicos lo conocen. Y por eso entré en el tema del consentimiento informado. Dije, ajá, estamos en la tercera etapa del médico, ya no solamente ve al hombre soma, al hombre psicosomático, sino ahora ve al hombre libre y le informa y le pregunta, ¿me da usted permiso para intervenir, para entrar a su cuerpo como quien entra a un domicilio? Y nos dice sí, de acuerdo con el tratamiento, de acuerdo con la intervención quirúrgica. Muy bien, maestro Nazario, muchas gracias. No, siempre es de beneplácito visitarlo, verlo personalmente, y para mí no es importante admirar la sencillez que usted la aprendió del siempre recordado maestro José León Barandiarán. Sí. Muchas gracias, maestro. Y sabe usted, después le he dado una fundamentación a esa sencillez. Cuando me puse a pensar,
que ninguna de nuestras virtudes o dones son méritos nuestros. Como yo digo, ni culpa ni mérito. Son nuestros genes. Nacimos con una capacidad instalada. Nada es nuestro. Lo nuestro es no desperdiciar esos dones y habilidades y ponerlos al servicio, perfeccionarse y ponerlos al servicio de los demás. Entonces, ¿de qué me puedo ufanar yo, que soy creativo, que soy inteligente, que soy así o así? Si son mis genes, eso le dio un bisabuelo, gracias bisabuelo. Si me vino un gen tuyo, de repente tú eras muy creativo, imaginativo, y me llegó ese gen, pues. ¿Y qué mérito tengo yo? Nada. Yo decía después, bueno, no tengo ningún mérito, pero sí dos cosas que he puesto en la vida: honestidad y trabajo. He sido un hombre honesto y un hombre chambero, como dicen ahora. Siempre me he levantado a las 5 de la mañana y como un atleta disciplinado, si no, no hubiera podido hacer toda la obra que he hecho, aprovechando el tiempo al máximo. Yo decía, después un día dije, ni siquiera eso es mío, porque esa tendencia a la honestidad es innata. Rechazo todo lo deshonesto sin darme cuenta. ¿Y por qué lo rechazo? Y si trabajo es porque también me cayó un ejemplo de un campesino italiano, un ancestro mío por ahí, que se levantaba así por la mañana y trabajaba hasta el anochecer. No. Entonces, ese es el fundamento de no sentirse importante, de sentirse sencillo y agradecer los dones que uno ha tenido y agradecer la oportunidad de no haberlo desperdiciado relativamente. Ese es el fundamento que encontré yo al ejemplo que usted me ha puesto de León, que era sencillo. Trabajé con él toda la vida. Él me agarró en el año 45 de estudiante, me llevó a su estudio, estuve con él, le escribía todas sus cosas a máquina, la cabeza, ¿no? Todas las tardes, habían varios practicantes, me llamaban a mí a las 5:30 y nos íbamos a tomar un cafecito, un cafetín de un japonés que estaba a la vuelta del estudio. Y hablaba, yo era su interlocutor, pues yo me quedaba mirado, hablaba de literatura, de filosofía, de todo hablaba, de los libros que había leído. Ahí descubrí que él era, su último pensamiento era Schreier, Fritz Schreier, discípulo de Kelsen. Schreier. Pero fíjese lo que es el hombre sencillo, el que es científico humilde, que está abierto a recibir las críticas y a adherir a lo nuevo, negando inclusive su posición. David Sobrevilla escribe en uno de los tomos de la historia de García Vaca, Historia de las ideas en el Perú. Y el año 50 yo publico mi tesis. Yo fue el único que entendió mi tesis, que ya había conversado con él. Los otros miembros del jurado, ni idea, pues qué es esto, la teoría tridimensional, qué locura de jovencito, le felicito, pero que está hablando contra tesis, por Dios, ¿cómo se le ocurre? Más o menos ese era. Pero yo sí, caramba, se quedó impresionado. Caramba, dijo, sí, caramba, es así. En el año 53 se escribe 2 ensayos, 3 años después, en que se declara tridimensionalista. Mire usted, ese es un maestro, ese es un hombre humilde, por Dios. Toma de su discípulo. Mire usted, yo le tengo pues una gratitud eterna a él y a Porras. Para mí fueron mis 2 grandes mentores. Porras me enseñó algo muy interesante: no escribir tratados, sino profundizar temas. Entonces yo no he escrito, pude haber escrito varios tomos sobre el derecho a la persona, nunca se me ocurrió. Prefería hacer uno sobre identidad, otro sobre otro derecho, y así. Y no hacer varios tomos recogiendo mucho de otros y escribiendo. Pero tal fue la presión, le cuento esta anécdota. Los estudiantes, cuando yo empecé a enseñar, empecé a enseñar derecho a las personas en el año 57, enseñé en 56 en la doctoral, y parece que lo hice bien y los alumnos escucharon y le pidieron al profesor que yo fuera profesor también de derecho a la persona, desdoblamiento de la cátedra. La mañana le enseñaba a León, y por la tarde le enseñaba yo. Eran 2 grupos.
estaba? De la anécdota que tenía. Sí. Estábamos pues ahí en eso. Claro, los alumnos me pedían, doctor, por favor, escriba un manual. Escriba su manual. Y decía, no, pero este libro del doctor León, consúltelo. El libro del doctor León era pues difícil de leer. Escribía un poco enrevesado, no era muy claro, no utilizaba un lenguaje azorinesco, párrafos cortos, aquí está la idea y aquí están los desarrollos de esta idea, aquí está otra idea y su desarrollo, en cada párrafo hay una cosa, entonces hay un orden y el lector, sin darse cuenta, es un libro escrito con sentido didáctico. Entonces, tanto me insistieron que un día le dije, maestro, me están pidiendo que escriba un manual, y yo le he dicho hace años que no, porque está su libro, es suficiente, ¿qué voy a escribir yo? No, me dijo, hágalo. Entonces hice mi esquema, pues, ¿no? 300 puntos. El primer punto era la noción jurídica de persona. Me pude escribir y salió un libro. Ay, dije, no, aquí me quedo. ¿Qué voy a escribir? No, si cada tema, como el derecho a la identidad es un libro, y me escribí, pues, ¿cuántos libros? No me va a alcanzar la vida. No. Esto es un trabajo para mí imposible. No, después de esta experiencia, porque la noción jurídica de persona era el primer punto, esto no lo sabe nadie, de este bosquejo que había hecho yo, de este índice tentativo, ¿no? De ese índice tentativo. Oiga, León era un hombre extraordinario. Todos conocíamos anécdotas de León, pero nunca llegué a entender, sino al final, que León me conocía más a mí que yo a él. Increíble. Ahí en el prólogo de este libro, esto no se lo puedo dar porque es un ejemplar. Este es el único que me queda. Aquí yo le recomiendo leer este prólogo. Mire usted el retrato que me hace León. Y dice lo que soy. Me identifica, me atribuye una identidad que es certera. Yo le recomiendo leer eso, porque yo me quedé sorprendido de cómo me podía conocer León, ¿no? Ese es un discurso, eso es la presentación de este libro, El Derecho de las Personas, del año 65, 66. Se presentó en la librería Estudio, me acuerdo, y entonces él hizo ese discurso de presentación. Por eso está en este libro. No salió en las primeras ediciones, yo no quería por pudor, pero en las últimas me convencieron. Ya, doctor, pues ya tendré suficientes años para no tener pudor. Ponga lo que decía León de usted. Decía, no, póngalo. Bueno, pues accedí, me presionó tanto el editor, y es ese discurso. Y va a ver usted que dice, ¿qué idea nos traer hoy Fernández Aredo? Siempre con una idea nueva. Cuando iba a visitar, ¿no? Siempre con ideas nuevas. Él me conocía mucho. Sabía que él era un sabio. Yo jamás pude saber todo lo que él sabía, ni de lejos. Era un sabio, pero conocía el derecho comparado, pero no era creativo. Entonces, a él le llamaba la atención, ¿no?, que yo fuera creativo y que venía con ideas nuevas. Tan es así que ya usted, que el año 53 adhiere, esto lo dice, ya le digo, David, en el tomo 11, creo, Historia de Enseñanza en el Perú, tomo 11 de Mejía Vaca, ahí está David Sobrevilla, y dice, en el Perú, León Magnaral, en el año 53 hace 2 ensayos, creo que la filosofía y el derecho en Europa, creo que se llamaba uno, donde adhiere la teoría tridimensional. Fíjese usted, esto tampoco lo sabe nadie, ni yo lo he dicho, recién a los 87 años casi estoy perdiendo el pudor, diciendo cosas que antes no me atrevía a decirlas porque me herían un poco, que me molestaba, pero ahora ya puedo decir, ¿no? Y después ahí en ese discurso también dice cómo fui nombrado profesor, ¿no? Sí. Etcétera. Muy bien, maestro, muchas gracias. No No, le pero quitamos más tiempo. Se quedan en el tintero muchas cosas.